Hay despertares que duran apenas unos segundos y otros que cambian el destino de toda una civilización. Este comenzó en el lugar más silencioso del universo, sin recuerdos y completamente solo. Ryland Grace abre los ojos con un dolor insoportable. Cada músculo parece haber permanecido inmóvil durante una eternidad. La intensa luz blanca apenas le permite enfocar mientras unos brazos mecánicos lo alimentan. Entonces aparece la primera pregunta. ¿Dónde está todo el mundo? Hasta que abre una puerta. Dos cuerpos permanecen inmóviles dentro de cápsulas. La confusión comienza a transformarse en miedo, porque estar solo ya es aterrador. Estar completamente solo en el espacio es otra cosa. Desesperado por encontrar respuestas, continúa explorando la nave. Todo indica que aquella misión requirió años de trabajo y recursos inimaginables. ¿Pero para qué? Mientras avanza, pequeños fragmentos de memoria aparecen sin control. Un aula llena de estudiantes, una fórmula escrita en una pizarra, conceptos de biología, después otra vez el vacío. Su propia mente parece ocultarle la verdad. Los sistemas de la nave comienzan a mostrar coordenadas desconocidas. Todos los datos apuntan hacia otra estrella. El Sol ya no es el centro del viaje. Grace todavía ignora quién es y por qué aceptó una misión semejante, pero una idea empieza a abrirse paso entre la confusión. Nadie envía a un hombre completamente solo hasta otro sistema estelar, si no está en juego el futuro de la humanidad. Mientras su memoria intenta regresar, el universo aún guarda un secreto mucho más grande. Ryland Grace sigue luchando contra un enemigo invisible, su propia memoria. Los recuerdos regresan en destellos inesperados. Uno de ellos lo lleva a un salón de clases donde explica a sus alumnos que la ciencia no consiste en memorizar respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. Entonces comprende una verdad fundamental. No era astronauta, era profesor de biología. Pero un nuevo recuerdo cambia por completo el panorama. Todo comenzó cuando los astrónomos detectaron una anomalía inquietante. El Sol estaba perdiendo su brillo. Al principio, la disminución era casi imperceptible, pero las matemáticas no dejaban lugar a dudas. Si continuaba, la temperatura de la Tierra caería lentamente. Las cosechas desaparecerían, los océanos comenzarían a congelarse y millones de personas morirían. Los mejores científicos del planeta iniciaron una investigación desesperada hasta descubrir algo imposible. Una extraña forma de vida microscópica estaba alimentándose directamente de la energía de las estrellas, incluido el Sol. No era una bacteria, no era un virus, era un organismo completamente desconocido. Lo bautizaron como astrófago. Aquella criatura podía almacenar cantidades inmensas de energía y desplazarse por el espacio impulsándose con la propia luz estelar. Millones de ellas cubrían lentamente la superficie del Sol, robándole energía antes de continuar su viaje hacia otras estrellas. En medio del caos apareció una mujer. Esta era capaz de tomar decisiones que nadie más se atrevía. Su nombre, Eva Stratt. Con la autoridad absoluta, reunió a físicos, ingenieros, matemáticos y biólogos, y especialistas de todo el mundo. No había tiempo para burocracias. Solo existía una pregunta. ¿Cómo se salva el Sol? La investigación condujo a un descubrimiento inesperado. A 12 años luz de la Tierra, una estrella permanecía completamente intacta. Se llamaba Tau Ceti. ¿Por qué allí el astrófago no estaba consumiendo su energía? La única forma de averiguarlo era viajar hasta ese sistema.
Así nació el proyecto Hail Mary, la misión más ambiciosa jamás concebida. Para impulsarla utilizarían una ironía extraordinaria. El propio astrófago serviría como combustible, gracias a la enorme cantidad de energía que era capaz de almacenar. La mayor amenaza de la humanidad también sería su única esperanza. Frente a la ventana de la nave, Grace comienza a comprender por qué aquel viaje era tan gigantesco, por qué despertó tan lejos de casa y por qué la misión exigía semejante nivel de tecnología. Pero aún queda una pregunta que no deja de perseguirlo. Si solo era un profesor, ¿por qué terminó siendo el hombre elegido para salvar a la humanidad? La respuesta no solo cambiaría la imagen que tiene de sí mismo, también demostrará que a veces los héroes no son quienes se ofrecen voluntariamente, sino quienes se ven obligados a dar un paso al frente cuando ya no queda nadie más. Hay personas que sueñan con cambiar el mundo y otras que solo quieren vivir una vida tranquila. Ryland Grace pertenecía al segundo grupo. Mientras la humanidad buscaba desesperadamente una solución para evitar su extinción, él seguía viéndose como un simple profesor. La ciencia era su pasión, pero jamás imaginó que terminaría cargando sobre sus hombros el destino de todo un planeta. A medida que su memoria regresa, también lo hace una verdad incómoda. Después de estudiar el astrófago, fue convocado por Eva Stratt para colaborar en el proyecto. Lo que comenzó como una consulta científica terminó convirtiéndose en una pieza indispensable. Por primera vez, dejó el aula para trabajar junto a las mentes más brillantes del mundo. Pero el tiempo se agotaba. Entonces comenzó la construcción de Hail Mary. Era una nave espacial que contenía toda la esperanza de la Tierra. Gracias al astrófago, por primera vez un viaje estelar dejaba de pertenecer a la ciencia ficción. El nombre de la nave tampoco era casual. Hail Mary hace referencia a la jugada desesperada del fútbol americano que solo se intenta cuando ya no queda ninguna otra opción. Y eso era exactamente aquella misión, el último intento de la humanidad. Pero aún quedaba resolver un problema decisivo. ¿Quién viajaría hasta Tau Ceti? Se seleccionó a los astronautas y científicos mejor preparados del planeta. Sin embargo, accidentes, problemas médicos e imprevistos fueron reduciendo el equipo hasta dejar muy pocos candidatos. Fue entonces cuando Eva Stratt tomó la decisión más difícil de toda la misión. Grace. Él no era astronauta. Nunca quiso serlo. Sabía perfectamente que aquel viaje significaba despedirse para siempre de la Tierra. Nunca podría regresar. El tiempo se había terminado. En una conversación cargada de tensión, le dejó claro que la misión partiría con él o simplemente no partiría. Grace fue inyectado y le provocaron un coma y así obligado a subir a Hail Mary. Durante mucho tiempo sintió rabia por aquella decisión. Pero ahora, mientras recupera esos recuerdos, comprende algo imposible de ignorar. Si él se hubiera quedado en la Tierra, probablemente nadie habría sobrevivido. Ahora ya sabe quién es, sabe por qué está allí y sabe lo que está en juego. La Hail Mary inicia la aproximación hacia Tau Ceti, la única estrella que parece haber escapado de la plaga del astrófago. Por primera vez desde que despertó, Grace siente una auténtica esperanza. Sin embargo, justo cuando comienza a preparar el reconocimiento del sistema, los sensores detectan algo completamente inesperado. Hay otra nave. Esta no pertenece a la Tierra, no responde a ninguna tecnología conocida y jamás debería estar allí. Alguien o algo ha viajado hasta Tau Ceti exactamente por la misma razón que él. Su estructura no se parecía a nada construido en la Tierra. Grace podía ignorarla y continuar con su misión,
Pero si aquella nave había llegado hasta allí, significaba que otra especie también estaba intentando salvar su propia estrella. Y eso lo cambia todo. Con extrema cautela acercó la Hail Mary. Pero sucede algo increíble. La otra nave crea una cámara de aislamiento que llega a la nave de Grace. Este se dispone a cruzarla sin saber qué encontraría del otro lado. Al final del recorrido se encuentra con un vidrio y del otro lado un ser que no tenía rostro humano, no tenía ojos, ni caminaba sobre dos piernas. Su cuerpo, oscuro y macizo, recordaba una enorme araña de piedra. 5 extremidades sostenían una estructura capaz de soportar presiones que aplastarían instantáneamente a una persona. Mientras los humanos dependían de la vista, aquella criatura comprendía el mundo a través de las vibraciones y el sonido. Grace levantó lentamente su mano. La criatura respondió con un gesto parecido. Sin embargo, comunicarse parecía imposible. No compartían idioma, ni atmósfera, ni gravedad, ni siquiera una química era compatible. Pero ambos tenían algo en común. Eran científicos. Comenzaron intercambiando números, después símbolos, luego conceptos. Grace descubrió que aquella especie utilizaba frecuencias musicales para comunicarse. Cada combinación de sonidos transmitía ideas completas. No hablaban, cantaban. Con paciencia infinita ambos empezaron a enseñarse mutuamente sus idiomas. Cada palabra comprendida era una victoria. Mientras Grace grababa los sonidos de ese ser en su computadora, le colocaba un nombre. Y pronto ya habían construido un lenguaje de más de 200 palabras. Después, con la IA, le dan voz a esas palabras. Y así lograron una conversación que hizo desaparecer el miedo. De una vez, Grace decide darle un nombre a su nuevo amigo. Rocky. Sencillo, fácil de recordar e irónico a la vez. A medida que trabajaban juntos, las diferencias entre ambos se hacían evidentes. Rocky respiraba amoníaco, vivía bajo presiones extremas. Su temperatura ideal sería letal para cualquier humano. Por eso construyeron un laboratorio compartido, separado por materiales capaces de mantener con vida a ambos. Rocky fabricó una cápsula de zeonita, el material de su nave, que le permitiría estar en el lugar que Grace trabajaba y mantenerse con vida. Con el paso de los días, Grace descubrió que Rocky tampoco era un soldado ni un explorador. Era ingeniero. Había sido elegido porque era el mejor resolviendo problemas, exactamente igual que él. Entonces llegó la revelación más sorprendente de toda la misión. Rocky provenía de otro sistema estelar. Su pueblo también había descubierto al astrófago. Su estrella también estaba muriendo. Y su civilización enfrentaba la misma amenaza que la humanidad. Lo que comenzó como una colaboración científica terminó convirtiéndose en una amistad imposible. Mientras Ryland Grace y Rocky trabajan juntos, el tiempo deja de medirse en días. Entre experimentos, cálculos y errores, 2 civilizaciones separadas por años luz combinan lo mejor de sus conocimientos. La precisión matemática de Rocky se contempla con la creatividad de Grace. Lo que uno no comprende, el otro lo explica. Y poco a poco se acercan a la respuesta que ambos mundos llevan buscando. Finalmente, el descubrimiento. En un planeta de la estrella Tau Ceti se encuentra un diminuto organismo capaz de alimentarse del astrófago. Aquella pequeña criatura mantiene bajo control la población de astrófagos y explica por qué esa estrella continúa brillando con normalidad. Ahora, la empresa consiste en tomar una muestra biológica desde el planeta de la estrella Tau Ceti y así descubrir esos organismos capaces de comer astrófagos. Esta hazaña no será fácil, pero antes de emprenderla juntos, Grace le revela a Rocky que esta será el final de su misión, porque no cuenta con el combustible de astrófagos necesarios
para retornar a la Tierra, por lo que deberá mandar sondas con la información que encuentre. El universo todavía guarda la última prueba. Y esto ocurre cuando Rocky le declara que su nave también tiene astrófagos como combustible y le puede dar lo que necesita para regresar, lo que solo le va a provocar demorarse 6 años retornar a su propio planeta, lo que está dispuesto a hacer para no ver morir a Grace, su amigo. Ese ser sin rostro, ni ojos, ni oídos, le estaba mostrando su gran corazón. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro de Grace. Su vida acaba de recuperar el sentido. Pero lo más difícil estaba por ocurrir. Grace casi pierde la vida tomando la muestra desde aquel planeta. Al retornar a la nave y salir de la atmósfera, una turbulencia lo deja inconsciente por un gran golpe que recibió. Ahora, la única alternativa descansa en Rocky, que no duda en salir de su cápsula de xeonita para salvar a Grace y despresurizar la nave, aunque esto atentara contra su propia existencia. Es así como toma a Grace y lo lleva al brazo médico de la nave para su recuperación, mientras Rocky agoniza tratando de regresar a su cápsula. Al recobrar el sentido, descubre a Rocky moribundo, mientras él no puede comprender el riesgo que ha sufrido su amigo para salvarle la vida. Mientras Rocky disputa inconsciente entre la vida y la muerte, Grace emprende la misión de examinar las muestras biológicas y descubre los organismos que habían imaginado juntos. Estos realmente existían. Estos en realidad se comían a los astrófagos. La solución para salvar a ambos planetas estaba frente a él. Es así como Grace bautiza a estos organismos como Taumoeba. La próxima etapa fue crear cultivos para que su amigo, cuando se recuperase, los llevase de nuevo a su planeta. Estos cultivos los hizo en cápsulas de xeonita, el material de la nave de Rocky. Ahora, mientras regresa su amigo, todo parece tener un final feliz. La despedida es inminente. La misión había tenido éxito. Así ambos amigos comienzan a despedirse sabiendo que nunca más se volverían a ver. Después que Grace emprende el camino, Hail Mary detecta una fuga en las muestras. Taumoeba había mutado y atravesado las cápsulas de xeonita. Inmediatamente Grace elimina la contaminación, pero deduce que su amigo está en grave peligro. Él había llevado sus propias muestras y era muy probable que Taumoeba había también salido de las cápsulas y atravesado las naves y el combustible de Rocky. El planeta de Rocky jamás recibiría la solución y su amigo perdería la vida. Pero ahora comprende algo que es mucho más importante. Rocky ya no es un extraterrestre, es su mejor amigo. Y los amigos no se abandonan. En ese instante toma una decisión que ningún protocolo había aprobado. Desactiva el piloto automático, gira la nave y cambia para siempre el destino de la misión. Comienza entonces una desesperada carrera contra el tiempo. Decide enviar 4 sondas con toda la información para salvar a la Tierra. Pero ahora la amistad resulta más fuerte que el miedo a no regresar. Tras un esfuerzo casi imposible, encuentra la nave de Rocky y eliminar la contaminación y restaurar el combustible ahora es prioridad. Rocky estará a salvo. Ha cumplido su misión. La humanidad tendrá una oportunidad de salvar el sol, pero el precio ha sido enorme. Grace sabe que jamás podrá volver y contemplar los océanos de su planeta. Después de alterar el rumbo de la misión para salvar a Rocky, regresar se ha vuelto imposible. Y sorprendentemente ya no siente miedo. Rocky lleva a Grace a su propio planeta, un mundo completamente distinto a cualquier cosa que un ser humano podría imaginar. Pero como el aire era irrespirable, la presión resultaría mortal, la temperatura haría imposible la vida humana, los amigos de Rocky construyen un hábitat adaptado para Grace, un domo donde él puede vivir con seguridad.
Con el tiempo llegan noticias del éxito de la misión. La muestra enviada permitió reproducir el organismo capaz de eliminar al astrófago. Miles de millones de personas continuarán con sus vidas sin saber el verdadero precio de su salvación. En la Tierra, Ryland Grace probablemente es recordado como un héroe, pero él nunca estuvo allí para escuchar los homenajes. Nunca recibió medallas y terminó comprendiendo que ya no las necesitaba porque había encontrado algo mucho más valioso. Volvió a hacer aquello que siempre había amado: enseñar.